Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este momento, en esta ocasión, tengo que exponer acerca de la cosmovisión babilónica. Bueno, para dar inicio a hablar sobre el imperio babilónico, es necesario remontarnos a la época del Génesis, cuando se dio origen precisamente a esa ciudad. El relato bíblico en el libro de Génesis, el capítulo 10, los versículos 8 al 10, nos viene hablando acerca de Nimrod. Vamos a leerlo textualmente, dice así, el Señor en su palabra. Y Cus engendró a Nimrod. Este empezó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Bueno, entonces en el relato bíblico, en el libro de Génesis, encontramos a Nimrod. Nimrod fue el que empezó, el hombre que construyó una primera ciudad, en este caso Babel. Babel en hebreo, Babilonia en griego, que traducen lo mismo, confusión. Bueno, una de las características principales de Babilonia, que surgió después de la Torre de Babel, era su orgullo y su autosuficiencia. Eso se grafica en las palabras precisamente de Nabucodonosor, que encontramos también apoyada en el registro bíblico, en el libro de Daniel, el capítulo 4, el versículo 30, que dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es decir, para Nabucodonosor, Babilonia era una ciudad inexpugnable, era una ciudad caracterizada por su orgullo y por sus riquezas. Pero vamos a ver, a medida de este conversatorio, las consecuencias o qué fue lo que le sucedió finalmente a Babilonia. Bueno, geográficamente Babilonia estaba situada en la región de Mesopotamia o en la tierra de Sinar, según lo especifica la palabra de Dios, que fue ese espacio geográfico que sirvió de cuna a varias culturas y pues al asentamiento de esta ciudad de Babilonia. Babilonia se caracterizaba principalmente por los dos ríos que la circuncidaban o bueno, la atravesaban, que era el río Tigris, y el río Éufrates, que aunque para ese momento era algo muy característico y que la hacía una ciudad grande y espectacular, estos ríos también fueron la causa de su destrucción, que más adelante la veremos. Bueno, empezaremos hablando sobre la organización política de los babilónicos o babilonios. Bueno, se considera que Babilonia tenía una organización política avanzada debido a sus grandes construcciones y a toda la belleza que de ella emanaba. El sistema político de los babilonios era monárquico, es decir, que estaba dirigida por una sola persona, es decir, por un rey, que ese rey viene a ser el rey Marduk o el dios Marduk. Bueno, también aquí encontramos que se estaba constituido también por sacerdotes, jefes militares, comerciantes y propietarios de edificaciones en Babilonia. Bueno, tenemos que hablar de dos periodos, el primer periodo babilónico y obviamente el segundo periodo de este imperio. Este primer periodo fue destacado por el monarca que también fue rey y que se llamaba Hammurabi. Hammurabi también escribió un texto que contenía leyes que los babilónicos tenían que cumplir. Su periodo de gobierno abarcó desde el año 1792 hasta el año 1750. Bueno, este primer imperio babilónico, tuvo su fin definitivo cuando los hititas vienen e invaden la ciudad de Babilonia y la saquearon en el año 1595. Bueno, el segundo imperio babilónico es caracterizado o se conoce mejor como el imperio neobabilónico, que comienza en el año 606 hasta el año 538 a.C. La profecía bíblica en el libro de Daniel
el capítulo 2 y el versículo 7 nos habla precisamente de ese periodo que abarca el reinado de Babilonia. En el libro de Daniel, el capítulo 2, encontramos a Babilonia representada en la estatua que Nabucodonosor, ese sueño que Nabucodonosor tiene, donde se le presenta una estatua, donde Babilonia está representada por esa cabeza de oro. Y abarca este periodo de tiempo que ya mencionamos. Ahora, ¿qué pasa en Daniel 7? Daniel 7 también aparece nuevamente en la escena de Babilonia, pero ahora representada por un león con características como las que vemos aquí, con dos alas de águila. El oro y el león eran símbolos que representaban fielmente a Babilonia, es decir, sus riquezas y su poderío delante del mundo que la circundaba. Bueno, finalmente, en el año 538, Babilonia es tomada por Medo-Persia, es decir, por ese comandante que iba a la cabeza, Darío el Grande, que fue aquí precisamente donde esos dos ríos que mencionaba al inicio de esta charla, que el río Tigris y el río Éufrates, entonces Darío viene con una estrategia militar, baja el cauce del río para que los ejércitos ingresen y tomen Babilonia. Finalmente, en ese año, Babilonia desaparece y surge ese nuevo imperio que es Medo-Persia, que viene a reinar del año 538 al año 331. Posterior a ese imperio surge Grecia, a la cabeza de Alejandro Magno, que reina desde el año 331 al año 1668. Posteriormente viene Roma en sus dos fases, Roma papal y Roma pagana. Bueno, pero en este caso vamos en Babilonia, ¿no? Bueno, ¿cuál era la característica de la religión de los babilónicos? Era una ciudad politeísta, una sociedad politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Pero además de eso adoraban imágenes, eran adivinos y tenían la creencia que después de la muerte entonces el alma seguía viviendo. ¿Por qué decimos que adivinos? Porque si nos retrocedemos al relato bíblico, en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene ese sueño que después se olvida, necesita que vuelvan a recordárselo. ¿A quién llama él? Bueno, él llama a los magos, a los adivinos y a los astrólogos de su imperio, que obviamente no pudieron recordarle el sueño. Finalmente el profeta de Dios llamado Daniel revela el sueño por parte de Dios. Bueno, también aquí de la religión de los babilónicos encontramos tres personajes, que es Nimrod, que lo mencioné al principio en el relato de Génesis, el capítulo 10, su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, que tienen simbología en la historia, una simbología pagana, que ellos tres quieren representar a esa Trinidad o a esa deidad que encontramos en la palabra de Dios. En Génesis, el capítulo 1, versículo 26 y 27, aquí hace alusión a esa unidad compuesta de la creación, cuando se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis, el capítulo 11, el versículo 7, vuelve y se presenta esa unidad compuesta en ocasión de la Torre de Babel, cuando dice bajemos y confundamos. Mateo 28, 19, en la comisión evangélica, cuando se dice que ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Segunda de Corintios y el libro de Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7, donde nos dice que estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, dado la idolatría y esa adoración pagana reinante en Babilonia, Dios necesita ahora darle un mandato, un consejo al pueblo de Israel, que lo encontramos en el libro de Josué, el capítulo 24, el versículo 14, que encontramos en la diapositiva. Dios ahí advierte a los israelitas cuando fueran a poseer la tierra contra la idolatría y la adoración a esos dioses paganos. Bueno, ahora encontramos que no solamente existió esa Babilonia allá del relato de Daniel, que también Isaías y el profeta Jeremías la menciona, sino que también se traslada al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 18, también trae a la memoria ahora una Babilonia espiritual, a Babilonia que también se le denomina la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Concluyo con lo siguiente. ¿Por qué se le llama Babilonia? Dice así: lisa y llanamente porque esta religión falsa y apóstata está formada por el culto babilónico y sus características, que era la idolatría, la astrología, el paganismo y la invocación de los muertos. Al afirmar que el catolicismo es la gran ramera Babilonia, no lo hacemos por resentimiento o un mero capricho, sino con un fundamento histórico y bíblico. Muchas gracias, profesor.